El día de ayer estábamos planteando una primera condición. La linealidad es algo hipotético, es algo supuesto en el hormigón. Se supone que es un material isométrico, se supone que es un material homogéneo y se supone que es un material elástico, pero solo mientras respetemos la condición de sus estados límites. Sin esos estados límites no se va a diseñar secciones adecuadas y cuando los estados límites se superen, ese elemento entra fácilmente en un estado plástico. El hormigón no es un material lineal en ningún momento, pero presuponemos que lo es. ¿Cómo presuponemos que el hormigón es un material lineal? Cuando yo divido en un factor de 1.5 el mismo. Cuando divido en un factor de 1.5 al mismo, lo estoy convirtiendo en material lineal porque propiamente no es un material lineal. No es un material isométrico. Y eso es lo que sí es más complicado. Pero, sin embargo, queremos que lo sea. ¿Cómo vamos a conseguir eso? A través de control de calidad en obra. Esa es la condición. Hemos hablado de que la no linealidad de los elementos puede partir a partir del cálculo. Equilibrio de los cuerpos rígidos. En el estado del equilibrio de los cuerpos rígidos, el planteamiento es que las fuerzas externas actúen sobre dicho cuerpo rígido. Y todo eso debe formar, obviamente, una igualdad a cero, donde vamos a decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero y la sumatoria de momentos va a ser igual a cero. Resolviendo cada fuerza y cada momento sus componentes rectangulares, las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de cuerpos rígidos se expresan en 6 ecuaciones escalares independientes, donde voy a tener la sumatoria de las fuerzas X igual a 0, la sumatoria de las fuerzas Y igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas Z igual a 0. También voy a tener que los momentos en X, los momentos en Y y los momentos torsionales de la estructura, los Z van a ser igual a 0. Estas ecuaciones pueden ser utilizadas para determinar fuerzas desconocidas aplicadas al cuerpo rígido o reacciones desconocidas generadas por sus apoyos. Al resolver problemas que involucran el equilibrio de los cuerpos rígidos, es importante considerar todas las fuerzas actuando sobre el mencionado cuerpo. Por lo tanto, el primer paso en la solución de un problema debería ser construir un diagrama de cuerpo libre, un DCL, en donde se muestra el cuerpo en análisis y todas las fuerzas actuantes, tanto conocidas como desconocidas. Situación que la hemos planteado ayer en este tanque de agua, que es una estructura especial. Para el caso del equilibrio de estructuras en 2 dimensiones, las reacciones inducidas a la estructura por sus apoyos estaría asociada con 1, 2 y hasta 3 incógnitas, dependiendo del tipo de soporte. En la situación de una estructura bidimensional se utilizan 3 ecuaciones de equilibrio, a saber, la sumatoria de fuerzas en el eje X, la sumatoria de fuerzas en el eje Y y la sumatoria de un momento en el que yo voy a evaluar en un punto arbitrario A de la estructura. Debe ser igual a 0. De igual manera, la sumatoria de las fuerzas X igual a 0, la sumatoria de las fuerzas Y igual a 0 y la sumatoria de momento igual a 0, las ecuaciones de arriba pueden ser utilizadas para resolver hasta 3 Inge, se lo está entrecortando. Deme un momento.
Perdón, se estaba a punto de cortar mi internet y cabalmente me entró una llamada, iba a desconectar y íbamos a perder la conexión del Zoom. Bien, ¿me pueden escuchar bien? Sí, Inge, se le escucha bien. Ya, muy bien. No me perjudicó la llamada. Por eso es que apagué el video y el audio, porque si no iba a perder la conexión. Bien, las ecuaciones de arriba pueden ser utilizadas para resolver tres incógnitas. Las mencionadas ecuaciones no pueden ser ni aumentadas ni sustituidas por otra u otras ecuaciones. Este sistema básico de ecuaciones es por parte del sistema de fuerza par igual a cero. Alternativamente, un sistema adicional es sumatoria de fuerzas igual x igual a cero, sumatoria en un punto A puede ser igual a cero en sus momentos, y en otro punto B de la estructura puede ser igual a cero. En la siguiente página vamos a ver un esquema de lo que estamos planteando, donde B se escoge de tal manera que la línea AB es horizontal. También se puede disponer de un tercer sistema, donde voy a tener el momento B igual a cero, la sumatoria de momentos en el punto A igual a cero, y la sumatoria de momentos en el punto C igual a cero, donde los puntos A, B y C deben formar un triángulo. Y ese es el principio de las estructuras simples. Para cualquiera de los tres sistemas de ecuaciones de equilibrio disponibles que se decida usar, la respuesta es siempre la resolución de hasta tres incógnitas. En el caso de que se disponga de más de tres incógnitas, se dice que la estructura está estáticamente indeterminada. Por otro lado, si la cantidad de incógnitas involucradas es menos de 3, se dice que la estructura es inestable o parcialmente restringida. El caso de que las reacciones involucradas sean exactamente 3 no garantiza que las ecuaciones de equilibrio puedan resolver las tres incógnitas. Si los soportes están dispuestos de tal suerte que las reacciones sean concurrentes o paralelas, las reacciones serán estáticamente indeterminadas y se dice que la estructura está inadecuadamente restringida. ¿De acuerdo? Y la estructura está inadecuadamente restringida. Esto estamos evaluando puntos alineados, que es fácil casi siempre poder decir de estos puntos alineados. Cabe mencionar dos casos muy especiales relacionados con el equilibrio de cuerpos rígidos en el plano. Un cuerpo sometido a dos fuerzas es un cuerpo rígido sujeto a fuerzas en solo dos puntos. Las resultantes F1 y F2 de estas dos fuerzas deben tener igual magnitud, la misma línea de acción y sentido opuesto. Yo tengo una estructura en la cual yo tengo mis equilibrios en el momento A, momento B igual a 0 y coloco mis fuerzas. Y este sistema debe estar en equilibrio si quiero que este cuerpo tenga los esfuerzos pertinentes. Eso es lo que me especifica todo lo desarrollado. Tengo tres puntos también en opción. Solo cambiando, aquí yo debería poner un punto C, un triángulo cerrado, tal vez un punto C aquí, aquí viene la fuerza. Las fuerzas deben neutralizarse a sí mismas de manera obligatoria, o si se impone una fuerza exterior, las otras fuerzas deben ser equidistantes. Otro caso particular es que se conoce como miembros sometidos a tres fuerzas y es un cuerpo rígido sujeto a fuerzas en solo tres puntos. Las resultantes F1, F2 y F3 de estas fuerzas deben ser ya sea concurrentes o paralelas. La consideración adecuada de ambos casos especiales proporciona una herramienta muy valiosa en la resolución de problemas de equilibrio bidimensional. Y esta es la congruencia de puntos en un solo punto. Al considerar el equilibrio de un cuerpo en tres dimensiones, las reacciones sobre un cuerpo dependen del tipo de soporte y en total pueden sumar desde 1 a 6 incógnitas. En el caso general del equilibrio en tres dimensiones, las 6 ecuaciones escalares del equilibrio mostradas anteriormente, las 6 decimos que es la sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y, sumatoria de fuerza en el eje Z y aparte el momento
en X, momento en Y y los momentos en Z. En la mayoría de los casos, estas ecuaciones son obtenidas más convenientemente si las escribimos así. Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, la sumatoria de momentos es en el punto O, es igual a la sumatoria de la reacción de los brazos que multiplican por las fuerzas. Expresándose además las fuerzas F y los vectores posición R en términos de componentes escalares y vectores unitarios. El producto vectorial puede ser calculado directamente o por medio de determinantes y las ecuaciones escalares obtenidas igualando a 0 los coeficientes de los vectores unitarios. La técnica de todo equilibrio está en escoger estratégicamente un punto O, donde se puede valorar la ecuación sumatoria de momento. Se podría tener en dicha ecuación de equilibrio tan solo 3 incógnitas y de esa manera encontrar por un simple simultáneo de ecuaciones los valores de dichas incógnitas. También las reacciones en dos puntos A y B pueden ser eliminadas en una solución de algunos problemas escribiendo la ecuación, la sumatoria de momentos AB igual a 0, por medio de la cual las reacciones de ambos puntos se eliminarán pudiéndose encontrar las reacciones restantes a partir de un simple ecuación. Si las reacciones en los apoyos contienen en su totalidad más de 6 incógnitas, algunas de ellas son estáticamente indeterminadas, pero si la totalidad de dichas reacciones suma menos de 6 incógnitas, se dice que el cuerpo rígido está parcialmente restringido o inestable. Aun cuando se tienen 6 o más incógnitas, el cuerpo rígido será impropiamente restringido si las reacciones asociadas con los apoyos utilizados son paralelas o intersectan la misma línea. Entramos a estructuras articuladas y reticuladas. ¿Qué es una estructura articulada? Son estructuras generalmente formadas por barras que se unen por articulaciones o nudos. En esta estructura articulada, el peso de las barras se considera despreciable frente al de las cargas. Las cargas son más importantes que el peso. Las cargas están aplicadas en los nodos, no se aplican en otro elemento. ¿De acuerdo? Las cargas se aplican en los nodos. ¿Qué es una estructura articulada? Son estructuras generalmente formadas por barras que se unen por articulaciones o no. La característica principal de estas estructuras articuladas son que van a estar sometidas a solo tracción y compresión. Si yo coloco cargas en medio del elemento, no estoy provocando el trabajo de una estructura simple. Las barras trabajan en tracción o compresión. Hay flexión cuando hay cargas o cuando las cargas están aplicadas fuera de los nodos. Tipología de formación de nudos. En la formación de nudos tengo las soldadas, las roblonadas y las atornilladas. Las roblonadas necesitan un material de aporte, las atornilladas no. Las soldadas, dentro de lo que son las cerchas de madera, perdón, las cerchas metálicas, es lo que utilizamos. Ahí tenemos un ejemplo de lo que estamos planteando. Las roblonadas necesitan un apoyo de una plancha auxiliar. Situación planteada en el gráfico. Acá tienen, y esta plancha es una plancha de apoyo que nos ayuda a rigidizar la unión de los elementos. En este nodo estamos uniendo 2 elementos en la cuerda superior y 2 elementos de retícula en el elemento. Ese es el detalle que se debe tener. Podemos tener estructuras que están reforzadas por exceso o que están directamente atornilladas.
Aquí lo que podemos ver, tenemos una parte roblonada y otra parte atornillada. Pero netamente también fuera de los elementos vamos a tener atornillamiento cuando estamos analizando solo elementos sueltos. La característica de las estructuras metálicas es que son roblonadas son atornilladas, y eso nos da la flexibilidad de las estructuras. Si yo voy a comparar las estructuras metálicas con las estructuras de hormigón armado, es evidente que las estructuras metálicas son mucho mejores que las de hormigón armado. Tienen menos peso propio, tienen todo, absolutamente todo mejor. Tienen un mejor comportamiento a los impactos dinámicos, tienen un mejor comportamiento al sismo, tienen un mejor proceso constructivo, su diseño es más idóneo, mientras que el del hormigón armado es en base a supuestos que ya hemos explicado. Pero su única debilidad es esto, el atornillamiento, porque si se oxidan esos pernos, deja de ser articulado y se vuelve en empotramiento. Una vez que se vuelve en empotramiento por oxidación de sus pernos, la estructura tarde o temprano colapsará y caerá. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo denominamos una estructura simple? Vamos a decir que B es el número de barras y que N es el número de nudos. Y cuando el número de barras es igual a 2 veces el número de nudos menos 3, estoy hablando de una estructura simple. ¿De acuerdo? Dentro de estas estructuras simples en primera instancia tenemos varios tipos, como pueden ver, la viga tipo Pratt, la viga tipo Owe, la viga tipo Warren, la viga en K, la viga en rombo, la viga Warren con montantes intercalados. Y si nos vamos a la primera diapositiva de todo el fenómeno, ahí tienen una viga. Este elemento en grúa es una viga. Y esa es la capacidad con la que va a ser determinado. Al tener una articulación, el elemento en unión tiene una liberación de momentos y eso también se puede enfocar y resolver una estructura que sea tipo grúa y todo eso. Estos elementos vigas predefinidos son fundamentales en la longitud de sus elementos. Un elemento muy grande me va a llamar un elemento de mayor perfil. Un elemento más pequeño me va a llamar un elemento de menor perfil. Las estructuras metálicas están en función de la luz que tengan entre estos elementos de la viga. ¿De acuerdo? Muy distanciados o muy cortos nos hacen una variancia mayor porque el acero es muy susceptible al pandeo. Y este pandeo está definido como el KLR, que debe ser menor a 200, debe validarse y después de eso recién vamos a entrar a si la sección cumple o no cumple y con cuánto de seguridad cumple. Si yo junto estos elementos en una cercha o un cuchillo, voy a definir nuevos elementos estructurales. Antes eran viga y ahora son una combinación de ambos. Lo único que cambian son la morfología en lo que ven. De igual manera, si dejo de tener un triángulo y lo convierto en un arco, sigue siendo un elemento parecido en comportamiento y con esa presencia del triángulo. Atendiendo al grado de hiperestaticidad, la estructura será. Sí, el grado de hiperestaticidad es menor a 0, si es igual a 0 o si es mayor a 0. Y eso va a estar definido por si el número de elementos de B es menor a 2n menos 3, va a ser deformable de constitución.
Si va a ser igual a 2n menos 3, va a ser isostática de constitución. Y finalmente, si B es igual a 2n menos 3, obviamente, como todos sabemos, es hiperestática de constitución. Ahora bien, estas estructuras que acabamos de plantear van a responder a ciertas técnicas de diseño. Son estructuras que se han analizado a lo largo del tiempo. Y estas, las que estamos postulando, son las primeras condiciones a validar. Tenemos el método de los nodos, el método de las secciones y el método de Cremona. Método de los nodos. Sabiendo que cada nudo ha de estar en equilibrio, podemos calcular la fuerza de cada barra que concurra a él. La fuerza que el nodo ejerce en cada barra es igual o contrario al de cada barra en él. Las fuerzas que las barras ejercen sobre el nudo, las podemos ver ahí, y las fuerzas que el nodo ejerce sobre la barra. Toda fuerza, toda acción es igual a una reacción. Pero el sentido de las fuerzas es demasiado importante. Procedimiento de cálculo para el método de los nodos. Plantear la ecuación de equilibrio en cada nodo de la estructura, donde voy a decir que es igual a 0, la sumatoria de y es igual a 0 y la sumatoria de momentos es igual a 0. Tener en cuenta si existen simetrías en el elemento, porque calcular doble vez el trabajo no es posible. Identificar siempre barras que no sufren ningún caso. Ahora empezaremos por los nodos donde solo concurran dos fuerzas si no exista fuerza sobre el mismo. Continuaremos por el siguiente nudo que solo tenga dos incógnitas y así sucesivamente. Con eso vamos a ir liberando las incógnitas e encontrando. Este método está basado en que si una estructura articulada está en equilibrio, todas sus partes están en equilibrio. Este método es muy útil. Necesitamos saber la fuerza en alguna de las barras, que no necesaria, pero no necesariamente en todas. Las ecuaciones de equilibrio se pueden plantear en cada nodo. Sumatoria de x igual a 0, sumatoria de y es igual a 0 porque se ponen axiales. Tomaremos momentos respecto a otro nodo de la estructura. Y es decir, estas fuerzas las vamos a evaluar a partir de un nudo que está aquí o donde está el mouse. El método más desarrollado de estos tres es el fundamental basado en el método de Cremona-Maxwell. Cuando se realiza un polígono de fuerzas en el método gráfico de los nudos, se veía que la fuerza de cada barra aparecía en dos de ellos, pero ahora solo se tienen en cuenta una vez. Hay que tener en cuenta que debo recorrer cada nudo de la estructura en la misma dirección. 18 Tomar las personas fuerzas. especiales. ¿Cómo, perdón? 25 lo que están pasando. Perdón. Recorrer cada nudo de la estructura en la misma dirección. Tomar las fuerzas que actúan en cada articulación en el orden que las mismas aparecen. Notaciones de Bohm. Y aquí explicamos un poco más conciso lo que estamos haciendo. Ahí vamos a tener tres coacciones. Voy a tener una estructura simplemente apoyada, pero voy a tener una aplicación de la carga P. Esa carga P me va a provocar el crecimiento, las reacciones RA y RB. Por otro lado, voy a tener una estructura que va a tener los tramos AB, BC y CA.
Y aparte tengo el tramo CD. Las fuerzas que actúan en las barras se ejercen en nodos. En los nodos se denominan por las letras mayúsculas de las secciones que separan. Así F1 va a estar denominada por CD, F2 BD, F3 DE, F4 C y F5 AE. Las barras se denominan en letras minúsculas según las dos secciones que separan. Voy a tener N1, N2, N3, N4 y N5. Por lo tanto, voy a tener un CD, un DC, un BD que va a ser igual a DB, un DED, un CS, un AE y un EA. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué hago? Hago una liberación del método de Cremona de las partes del elemento y voy subdividiendo. Aquí vamos a decir que el N4 va a ser como el N5 y va a ser igual al RP. Y entonces, por método gráfico, este está relacionando a esta carga en diagonal y a esta. Y así sucesivamente los elementos, y así voy a hacer las igualaciones. Para construir el polígono de fuerzas, lo planteamos como lo están viendo ahí. 1. Trazamos ABC. Desde el punto B trazamos BD y desde C trazamos CD, obteniendo así el punto D. Desde el punto A trazamos AE y desde D trazamos DE y obteniendo así el punto E. Nuestro punto aquí planteado. Y desde el punto C trazamos E y aprobación al ver que coincide con el punto E. Con esto nosotros deberíamos poder resolver estructuras simples sin necesidad de computador. ¿De acuerdo? Vamos a resolver estas estructuras simples, pero fuera de estas estructuras simples, vamos a resolverlas también con un modelo estructural en el programa SAP 2000. Al aplicar esas combinaciones, vamos a encontrar qué relaciones tienen entre los distintos elementos. Y la realidad de los resultados también. Pero es más fácil a veces identificar un diagrama de cuerpo libre que representarlo en un programa. En estos análisis de las estructuras tenemos que encontrar la manera en que las mismas trabajan. Y obviamente la estructura puede tener, como tenemos en esta parte de la diapositiva, travesaños y largueros. Después de esos travesaños y largueros, aquí tenemos un sistema de cerchas. Y aparte que las cargas pueden estar colocadas en cualquier posición. Y la manera en la que yo articule la estructura, arma la estructura y todo eso, me va a provocar o me va a causar una racionalidad de valor o me va a causar una irracionalidad de comportamiento. ¿De acuerdo? Yo siempre tengo que liberar los esquemas para poder solucionar. Esto, una estructura simple, también se denomina armaduras. ¿Por qué? Porque esta estructura simple deberíamos tener solo elementos en tracción y solo elementos en compresión. ¿De acuerdo? Si veo esta parte del gráfico, esta es una grúa parecida a la primera que hemos presentado en las diapositivas. Y obviamente aquí tengo un tirante. Y este tirante es el causante de equilibrio de mi sistema. Y el desequilibrio de mi sistema me hace mi W. Entonces, para un W determinado, yo tengo que tener una capacidad de tirante del elemento a exigir. Por lo tanto, si yo quiero analizar una solución de estas, a partir de una estructura simple, yo puedo ir descomponiendo las partes. Este elemento va a tener doble reacción XY, pero esto va a salir en diagonal.
Si yo agarro independientemente este elemento vertical, voy a tener las reacciones, voy a tener el ataque de este elemento liberado, voy a tener el comportamiento de este elemento horizontal que está en esta parte derecha de la estructura, y finalmente voy a tener simplemente la reacción opuesta a esta W, que se van a ir transitando. Por lo tanto, la manera de resolver la estructura es casi común, y esta forma de armado la denominamos bastidor. Una armadura es una estructura compuesta de elementos esbeltos unidos entre sí en sus puntos extremos. Los elementos usados comúnmente en construcción consisten en puntales de madera o barras metálicas. En articular las armaduras planas se sitúan en un solo plano y con frecuencia se usan para soportar techos y puentes. Y por ejemplo, ahí tienen un larguero, porque es la correa, la denominación del larguero, y ahí tienen una cercha que debe cargarse en esas puntas de elemento. Por lo tanto, si yo estoy haciendo bien mi diseño, debería disponer correa cada nodo. La carga de techo se transmite a la armadura en los nodos por medio de una serie de largueros. El elemento constitutivo básico de toda armadura es el triángulo. Las armaduras grandes se construyen uniendo varios triángulos. Y de la misma manera vamos colocando esta carga a través de esta viga de piso, y el larguero distribuido van distribuyendo las cargas a colocar. Y propiamente no estoy poniendo carga intermedia porque estoy provocando flexión en el elemento y estaría dañando lo que es esa estructura simple triangular. Ejemplo de estructuras simples, vamos a tener los elementos que conforman la armadura, se unen en sus puntos extremos por medio de pasadores lisos sin sección localizados en una placa llamada placa de unión, o por medio de soldaduras, remaches, tornillos, clavos o pernos, en el caso de armaduras de madera, para formar un armazón rígido. Si a una armadura triangular rígida le agregamos dos nuevos elementos, los conectamos en un nuevo nodo, se obtiene una estructura rígida. Por lo tanto, se puede expandir repitiendo este procedimiento. Se puede comprobar que en una estructura simple existe un número total de elementos M y los nudos N. Hemos dicho el número de barras va a ser igual a 2 veces el número de nudos menos 3. Con esto nosotros podemos ir refortificando y solucionando una estructura. Ahora, si nosotros vemos esto, esta es la primera parte de la práctica, y en base a lo que han visto y en base a que ustedes tienen estos elementos en diapositivas que han podido ya descender, en esta parte de la clase hacemos un poco de alto y damos unos 3, 4 minutos o 5 minutos para que me identifiquen qué tipos de elementos son estos, si son estables, no estables, o qué tipo de configuración, en función a lo que hemos definido acá. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos trabajar en eso? En 5 minutos nos vemos.
La primera estructura, don Rodrigo, ¿cómo es? No me responden. A ver. Don Tony. ¿No hay? Don David. Sí, es ingeniero. La primera estructura, ¿cómo la consideras? No es muy complicado. La primera estructura es estable de grado isostático, ingeniero. Ya. La segunda. Es inestable. Grado hipostático, Ya. creo que se le dice. Ya, está bien. La tercera. Es estable, era igual isostático, salía igual a cero. Solo se ve un poco fea, ¿no? Sí, La cuarta. también era estable, ingeniero. Y la quinta. También igual. Igual era También. estable. Es decir, Sí, la única inestable es la cuadrada. sí, ¿Verdad? sí, ingeniero. Muy bien. Es la manera en la que nosotros determinamos. Gracias, don David. Está bien, ingeniero. Ahora entramos en Searcher. Antes dimos simplemente la comparación con las vigas, pero ahora voy a tener cercha tipo Pratt, viga tipo Pratt, cercha tipo Owe, armaduras típicas para techo, y viga tipo Owe. Después voy a tener cercha tipo Fink y voy a tener mi viga tipo Warren. Finalmente, tengo una combinación un poco más ruda y vamos a tener Baltimore y finalmente una armadura K. En estas armaduras de puentes y las otras son las armaduras típicas de techo. Análisis de estructuras, tipos de armaduras simples. Aquí tenemos una estructura que no es tan simple. ¿Por qué? Porque puede ser el techo de un estadio, pero esta estructura que le llamamos tipo estadio va a estar en función de que esta estructura siempre vaya al frente y sujetada a un tirante. Y ese está en equilibrio. Parte de una estructura en voladizo también puedo sacar de una estructura metálica parte de voladizo. Y de igual manera puedo tener estructuras basculantes triangulares, como podemos tener el brazo de la grúa en la parte inferior. En los ejemplos de estas armaduras simples podemos ver un puente K tipo B, un puente tipo Brat, para que tengamos la idea de cómo debemos armar y formar. No hay la posibilidad de que pongamos elementos aquí intermedios, porque no estamos solucionando la estructura como se debe. Un puente tipo Pratt, y se supone que las vigas están debajo de los elementos del mismo puente. Aquí tenemos un puente Owe construido aparentemente de metal, con secciones variables. Cuando hacemos una cubierta tipo esta, tenemos una Warren,
Dentro de las aplicaciones de estas estructuras tenemos obviamente la construcción de puentes y para ello se toman las armaduras iguales y se unen mediante largueros y travesaños, tomando un rectángulo en su base. No hacemos otra cosa más. Las armaduras para techo requieren apoyos solo en los extremos. Gracias a esto es posible realizar construcciones con grandes áreas libres de obstáculos en el piso. Aplicación de armaduras espacial. Y aquí tenemos aplicación de estructuras espaciales. Ya estamos haciendo una combinación con las que hemos explicado que eran los otros tipos. Entonces, y a veces las trianguladas se confunden o articuladas con las geodésicas, y a veces funcionan. Muchas gasolineras son resueltas a partir de estos tipos de estructuras. Una armadura espacial consiste en elementos unidos de los extremos mediante rótulas esféricas para formar una estructura estable tridimensional. Eso es. Ahora tenemos que ver la aplicación real de las mismas. Para hacer la aplicación real de las mismas, vamos a plantear una tarea que va a ser dependiendo del gusto del cliente, pero obviamente que va a depender de lo que ustedes vayan a imponer. Tenemos el método de secciones, tenemos el método de los nodos y tenemos el método de Cremón. Para resolver estas estructuras. Todas estas. Obviamente la que nos vamos a enfocar es en una de estas. Pero para resolver, y se supone que deben estar en equilibrio. Eso lo dice la teoría. Y para resolver dichas situaciones, lo que consiste el trabajo para hacer este repaso de estos elementos, va a indicar que ustedes se postulan una longitud. ¿Qué longitud se van a postular? 10 metros. ¿De acuerdo? 10 metros. Después de esos 10 metros, va a ser el tamaño del puente. El ancho del puente va a ser de 5 metros. El ancho del puente va, no, perdón, de 3.5 metros. De 3.5 metros. .5 metros. ¿De acuerdo? Con eso, ay, perdón, me equivoco acá. 10 metros. 3.5, por lo tanto, con eso he resuelto la estructura. Una se echa a este lado, otra se echa a este lado. La distancia, ustedes la deciden cuál sea. ¿Cuál es la condición? Aplicar. Los 3 métodos de las
estructuras simples planteados. Esa es la condición. Y escogen cualquiera de estas geometrías. ¿De acuerdo? Lo que necesitamos es simplemente los esfuerzos. Ahora, propiamente, don Salomón va a definir el tiempo que necesita para hacer este problema. Solo esfuerzos, don Gonzalo. Pero por los 3 métodos. Inge, disculpe, no se le escuchaba bien, estaba entrecortado. Perdón, sí. Como es mi estimado don Gerardo. Vamos a definir, aplicar los 3 métodos de las estructuras simples planteados. Secciones, nudos y cremón. Y resolver un puente de 10 metros de largo, 3.5 metros de ancho. Quiere decir que hay que poner largueros y hay que colocar largueros y las vigas transversales. Eso hay que plantear. Y debes resolver solo la estática de ese puente. Tú defines el tiempo. ¿Cuánto crees que necesitas para hacer eso, don? Creo que se desconectó nuestro compañero. Inge, estaría bien. Hasta mañana. ¿Cómo? Hasta mañana para la 1, Inge. ¿Les alcanza hasta la 1? Yo creo que sí, ¿no? No son difíciles, pero necesito que lo planteen, coloquen y esquematicen. Esa es una estructura especial. Solo que la hemos manejado dentro del área de estructuras de madera alguna vez y simplemente lo que nosotros necesitamos es la solución a partir de esos métodos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Para mañana a la 1. Sí, está bien. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Comiencen a trabajar. Nos vemos el día de mañana. Se les va a habilitar la plataforma para que suban su tarea. Dano, la carga, perdón. La carga vas a asumir un tablero de madera, pero que es independiente de tus largueros y todo eso, un tablero de madera de 1,5 pulgadas. Van a asumir tablero de madera de 1,5 pulgadas. Semi, carga muerta. De 1.5 y 300 kilogramos metro cuadrado de cargamento. Eso. Gracias. Nos estamos olvidando dicha solución. Aquí está. Carga muerta, tablero de madera de 1.5 pulgadas. Lo multiplicas por la densidad. Madera dura. No puedes hacer con otra. Debe ser una madera de 700 kilos metro cúbico.
Los largueros, eso es lo que pueden especificar un peso determinado también. Pero un larguero de 350 debe ser una sección de 3 por 6 pulgadas, algo así. Debe funcionar muy bien. Después se supone que el resto de la estructura no tiene que tener determinación a partir de cargas. Esas son las cargas con las que van a verificar su viga, Pratt, Owe o Warren. Pueden usar la que quieran. Pero por los 3 metros. ¿De acuerdo? Sí, está bien, Inge. Muy bien. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? ¿esa longitud de 3.5 es la diagonal o es la altura vertical? Es el ancho. Ah, está bien. Hay 2 vigas. Una a la izquierda y otra a la derecha. Por donde tú vas a caminar tiene 3.5 metros de ancho. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, de acuerdo. Muy bien. Por si acaso, por si no me han entendido, una de estas vigas va a tener este alto, otra viga va a tener este alto, y al medio hay un elemento. Este elemento tiene 3.5 metros. Y uno de estos pueden escoger el que quieran. ¿De acuerdo? Ahora, este elemento, ¿cuánto lo van a asumir? También se les está diciendo, este elemento es de 2 pulgadas por 6 pulgadas. ¿De acuerdo? Y encima viene ese tablero de madera. Y vean si lo ponen en una distribución más central. Pero esas cargas tienen que llegar aquí. Aquí se ponen las cargas. No se pone en otro lugar. Se pone aquí. Las cargas que van a venir acá. Y la carga viva se transmite ahí, a estas cargas. Y desde ahí resolver la estructura. ¿Alguna pregunta más? Inge, las distancias de la cercha propia entre rótulas, tal cual lo tomamos como en la Esas tú las imagen. decides. Ah, ok, Inge. Puedes ver proporcional o no. Ahí está el truco. Puedes asumir la distancia que tú veas pertinente, pero yo por lo menos considero que algo racional debe ser máximo 2 metros y después 1.50 tal vez la distancia de tus elementos, pero siempre es relativo a la altura que tú vayas a proporcionar. Parte de tu investigación debería ser un criterio para ver cuánto de altura te vas a dar. ¿De acuerdo, don Alejandro? Sí, Inge, gracias. Listo. Bien, trabajen en eso, lo suben a la plataforma, por favor. ¿Alguna pregunta? Y una consulta, Sí. solo habría que hallar las fuerzas de de la estructura nomás, ¿no ve? De toda la estructura, las Sí, que se comporta, exactamente. y las Sí, reacciones. sí, sí. Sí, bro, nada más.
Ya, Inge, está bien, gracias. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no tiene más preguntas, lo suben por favor hasta mañana a la 1 y nos vemos a la 1. ¿De acuerdo? Que tengan una buena tarde. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Está bien, ingeniero. Mañana, Inge. Una pregunta que me dicen, en este caso son 4 apoyos, son 2 para cada viga, ¿verdad? 2 para cada viga. Se suponen las vigas independientes y para que sea articulado se supone que es una estructura roblonada, atornillada, ¿de acuerdo? Está clara la respuesta, ¿verdad? Don Edwin, Gallita. Ok, listo. Si no hay otra pregunta, mañana nos vemos. Que estén bien. Hasta luego a todos. Hasta luego, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.